Estamos en la parte más nuclear, más profunda y más teológica desde nuestro nivel. O sea, es la petición más audaz, que para ella no es la proyección de ella hacia los tres, que son todos esos textos apelativos, el crucificado por amor, los tres, yo te adoro, Trinidad, el todo. Eso nos da lugar a zambullirnos en temas teológicos de Dios, pero estos son súplicas que tienen un alto contenido psicológico desde nosotros, desde el alma, y desde ahí, proyectándose hacia el misterio y queriéndolo atraer para sí, es como ora Isabel de la Trinidad. Y aquí hace esta súplica audaz que todavía amplía más y reviste de mayor osadía enamorada, y que mañana veremos en esa que es la expresión más feliz y que más eco ha encontrado en la espiritualidad universal de Sor Isabel, el ser una humanidad suplementaria para Jesús, el que Jesús apoye, vuelque, prolongue su humanidad sacratísima, su encarnación redentora en mi pobre carne pecadora y en mi pobre alma deseosa de Él e injertada en Él en su filiación por la gracia. Entonces yo pido ser una humanidad añadida, sobreañadida, complementaria, de suplemento, como queramos. Tiene una palabra, Isabel, francesa, que admite 2 o 3 traducciones. Pues antes de entrar en eso, vamos a continuar con esta presencia implícita, digamos un poco tácita, pero muy evidente, de María que hay en la elevación. Venid a mí, venid sobre mí. Desde el momento en que entrecomilla esto, Isabel está evocando lo que el Santo Padre llamará con un arcaísmo castellano encantador, la obumbración. La obumbración. El Espíritu y el Padre Celestial hacen sombra sobre María. O sea, se trata de la Shekinah, la nube de la gloria de Dios, que en el desierto cubría la tienda del encuentro, la tienda que custodiaba el arca de la alianza. Y los israelitas veían que Moisés se comunicaba con el Señor allí a solas, después salía con el rostro tan radiante que tenía que echarse el velo, y ese debe ser un poco el sentido de que vuestras reverencias y caridades se velen, no tanto el no ser vistas, que también un sentido de clausura, de pudor, de guardarse para el amado, y bueno, lo que han conservado, que es al abrir la puerta y al comulgar un poco, al principio de la Santa Madre era mucho más, salían siempre con los velos echados, y en tiempo de Isabel era al hacer el retiro ellas solas en el convento. Todavía no sé si aquí, pero en fin, hay monasterios en España y algunos son de fundaciones de la Santa Madre, que tienen esa costumbre. La novicia o la que hace eso sola sí que anda con el velo, pero ahí no hay el sentido de clausura en ese caso. Cuando están dentro de casa, que clausura, pero el sentido es un poco celar la intimidad con el amado, el brillo que despediría la mirada, el rostro, la llenumbre de Dios, la claridad de Dios, que es la gloria de Dios, clara noticia cum laude, dice San Agustín, que es la gloria, pues esa claridad celarla, y eso es lo que hace Moisés cuando se comunica con Yahvé bajo la Shekinah, la gloria. Bueno, así ve Isabel a María, la que está bajo la obumbración de Dios, en la tienda del encuentro de Dios con el hombre, que es la humanidad sacratísima de Cristo esposo,
o sea, la que se encierra dentro de ese misterio y se constituye o es constituida por la divina providencia en Federis Arca, Arca de la Alianza, como la invocamos en las letanías, es María Inmaculada, la Virgen de la contemplación que vive hacia adentro, que calla, que ora, que da vueltas a todo en su corazón, a todo lo del Hijo, que adora permanentemente y que vive, al decir de Sor Isabel, con una palabra muy rotunda, muy fuerte, vive sepultada en la Trinidad. Así terminaremos en la elevación pidiendo con ella a los tres: sepultaos en mí para que yo me sepulte en vos. Así lo escribe Isabel en 1903 a su seminarista, l'abate Chevignard. Le dice, hay que remontarse casi al principio de la carta, porque ella le dice que le agradece la reflexión que él le hace sobre su nombre a Isabel en el umbral de sus 11 años. El día de su primera comunión se le abre un horizonte de claridades insospechadas cuando la priora de Dijon, donde ella había ido con su madre vestida de primera comunión, le regala una estampa con el nada te turbe y detrás le pone un versito: pequeña, tu nombre significa casa de Dios. Y entonces este abate le reflexiona un poco sobre su nombre y ella dice: es verdad, me hace mucho bien, me manifiesta toda mi vocación, porque pensando en mi nombre mi alma se eleva a la gran visión del misterio de los misterios, a esa Trinidad que en la tierra es nuestro claustro, nuestra morada, el infinito en que podemos movernos a través de todo. Estoy leyendo ahora en las bellas páginas de nuestro bienaventurado Padre San Juan de la Cruz sobre la transformación del alma en las tres divinas personas. Oh Señor abate, ¿a qué abismo de gloria estamos llamados? Oh, comprendo el silencio, el reconocimiento, dice aquí que será una errata, el recogimiento de los santos que no podían salir de su contemplación. Además, Dios podía llevarlo sobre las cimas divinas, donde se consuma la unidad entre Él y el alma, hecha esposa en el sentido místico de la palabra. Nuestro bienaventurado Padre dice que entonces el Espíritu Santo, esto es lo más alto que tiene el Santo Padre en todos sus escritos, yo lo aludía ayer o anteayer, el aspirar del aire, aspira por mi huerto, dice que nuestro bienaventurado Padre dice que entonces el Espíritu Santo levanta al alma a una altura tan admirable que la hace capaz de producir en Dios la misma aspiración de amor que el Padre produce con el Hijo y el Hijo con el Padre, aspiración que no es otra que el Espíritu Santo mismo. Lo decíamos ayer, es la canción penúltima en el cántico P del cántico, cuando el aspirar del aire. Pensar que el buen Dios nos ha llamado por nuestra vocación a vivir en estas claridades santas. Qué adorable misterio de caridad. Y ya llegamos a la Virgen. Yo quisiera responder pasando sobre la tierra como la Santísima Virgen, guardando todas estas cosas en mi corazón, sepultándome, por decirlo así, en el fondo de mi alma, para perderme en la Trinidad que mora allí, para transformarme en ella. La orientación a la Trinidad provoca ciertamente en Sor Isabel una devoción, una relación mucho más intensa y teologal con María, a la que ve sobre todo como alma interior, como alma adoratriz, como alma contemplativa. Esta carta es un buen ejemplo de ese comentario que le hace al seminarista sobre la visión de la Trinidad en San Juan de la Cruz. Pasa inmediatamente
a la aplicación a María en quien ella ve realizado todo eso. Esta mañana leíamos una parte de una poesía de Sor Isabel muy profunda, una poesía que escribe en la fiesta de la Trinidad del año 1902, en la que dice que en profundo silencio, en inefable paz, en oración divina nunca interrumpida, rodeada toda ella de eterna luz, se mantenía el alma de María, Virgen fiel. Y dice, en el Carmelo hay otra María, porque está dirigida la poesía a Sor María de la Trinidad, en su onomástico, al Día de la Trinidad. Y lo que quiere decir es que toda carmelita es otra María, alma toda invadida de Dios, siempre en comunión, que en recogimiento profundo y misterioso, noche y día se entrega al Señor, en clara alusión a la regla de San Alberto, meditar noche y día la ley del Señor. Y termina diciendo, preguntando a la Virgen, Madre, ¿no estás tú llena del infinito? Guárdame en tu alma, soy tu pequeñita. Pide al Señor para mí la gran invasión, la bajada de los tres y la consumación. Hay otra poesía más breve, o mejor dicho, una parte de una poesía que yo he oído por ahí, incluso puesta en música, que es en la Navidad del 903. Esa poesía tiene reminiscencias al empezar de la Santa Madre, en esa exclamación en que dice, alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como Él merece. Dale gracias, que hay quien conoce su bondad y valor. Bueno, la Santa Madre está gozándose de que Dios sea comprendido por Dios, de que Dios sea amado por Dios, de que la humanidad sacratísima, su gran pasión, sea proporcionada, puesto que está unida hipostáticamente a la divinidad, para amar a Dios. Isabel empieza así, hay uno que comprende el misterio, uno que le comprende desde la eternidad, el que es el esplendor del Padre, su palabra, su verbo encarnado, y hace una profundísima reflexión sobre esto en esta poesía, que termina así, con una hondura extraordinaria. Madre del Verbo, dime tu misterio, cuando Dios se encarnó dentro de ti. Dime cómo viviste en la tierra, sumergida en constante adoración, envuelta en una paz toda inefable. Al Dios insondable ibas comprendiendo mientras llevabas en ti el don de Dios. Madre, guárdame siempre en tu divino abrazo, en ese abrazo que lleva en sí el sello indeleble del Dios todo amor. Esta poesía es sencillamente sublime, porque entra en lo más íntimo del alma de María. Dime tu misterio. El alma de María, toda ella es misterio por la encarnación. Y por eso Sor Isabel ve perfectamente realizado su ideal de contemplación, de adoración, de inmersión trinitaria ya en esta tierra, lo ve plenamente realizado en aquella que fue totalmente, absolutamente la casa de Dios, que es María. María es la hija de Sión, el arca de la alianza. El Verbo encarnado puso su tienda en el mundo en María, con María y por María. No se hizo la redención sin el sí de María. En el prólogo de San Juan, él dice, et verbum caro factum est, y San Jerónimo tradujo en su Vulgata, et habitavit in nobis.
O sea, habitó entre nosotros, en nosotros también, pero el sentido original es entre nosotros. Y la palabra, el verbo griego que usa San Juan es eskenosen. Eskenosen es habitar como un peregrino y es más literalmente plantó su tienda de campaña entre nosotros. Esto está, la imagen de la tienda del encuentro, no voy a decir las citas, pero en fin, en el libro de los Números, en el de Samuel, en el de Esdras. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento la tienda hace inmediatamente referencia al arca, porque la tienda se levanta en medio del desierto, no hay nada, cuando tú vas andando por el desierto, pues no hay nada, entonces no se pone una tienda para Moisés, que es el caudillo, sino para el arca, para guardar el arca. ¿Por qué? Porque el arca es el sacramento de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el libro de la sabiduría, capítulo 24, se dice que la sabiduría pone la tienda y habita entre los hombres. Entonces, la sabiduría increada, el verbo encarnado, el logos, que le llama San Juan en griego, pone su tienda directamente en su carne. O sea, la tienda de la divinidad es la humanidad de Cristo. Pero, digamos indirectamente, esa tienda que él pone directamente en su carne, la asume de María y en María esta carne. Y es lo que le permite habitar in nobis, María. Esta María acoge al Verbo y dice preciosamente Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión que dedica a la Anunciación, que es la tercera parte de la Suma, la cuestión 30. Santo Tomás agota la materia, es exhaustivo en todo, y aún así no terminó la suma como él quería. La suma, que tiene 4 partes, la primera, la segunda tiene 2 partes, y la tercera, y luego un suplemento. Pues en la tercera, la cuestión 30, se pregunta varias cuestiones, me parece que tiene 7 u 8 cuestiones, porque mejor dicho, artículos, porque las cuestiones unas tienen más artículos y otras menos, según la importancia que él les concede, o que tienen en sí, porque él no le concede más de la que tienen. Pero la Anunciación tiene varias cuestiones, y en una de ellas, pues, a una pregunta que se hace, que no lo tengo aquí delante, Santo Tomás dice que María pronuncia su sí nupcial como portavoz y en nombre de toda la humanidad. O sea, es la humanidad la que está ardiendo en ansias de que Cristo se encarne, porque la humanidad tiene que ser no solo salvada, sino plenificada, completada. Y entonces María pronuncia su sí. Pues San Bernardo tiene unos sermones preciosos donde mete prisa a la Virgen y decir: ya el ángel, Señor, os ha anunciado su embajada, la creación entera está expectante, no detengáis más vuestra respuesta, necesitamos vuestro sí. Bueno, pues el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, dice que María pronuncia un sí nupcial. O sea, para que se produzca un matrimonio hay que prestar consentimiento. El matrimonio que espera la humanidad es el de las dos naturalezas, la humana y la divina de Cristo, que han de unirse en indisoluble matrimonio en el tálamo nupcial, que son las entrañas purísimas de María. Por tanto, el sí de María ha sido un torbellino de salvación que nos ha arrastrado a todos hasta las regiones celestiales, gracias a la Inmaculada. La unión hipostática de Jesucristo, del Verbo encarnado, convierte el corazón de María en templo viviente de la Santísima Trinidad. No como decimos que es nuestra alma en gracia, sino que en María está
presente, vamos a poner muchas comillas, físicamente la Santísima Trinidad. Físicamente en el sentido de que está físicamente dentro de ella la humanidad de Cristo. Y en la humanidad de Cristo, por lo que se llama en teología la circumincesión, donde está la humanidad está la divinidad, y donde está la divinidad la humanidad. Y esto para nosotros es una aplicación interesantísima, que es que en nosotros hemos dicho, no está físicamente la Trinidad nunca como lo estuvo en María esos 9 meses. Durante 9 meses, todos los minutos, dentro la Trinidad, por tener la humanidad de Cristo unida sustancialmente al Verbo de Dios desde el primerísimo instante de su concepción virginal. Todo esto es para morirse. Y yo he dicho, en nosotros nunca está físicamente la Trinidad, y ahora me contradigo. Está, no sé si iba a decir más tiempo que en María, si sumamos el cuarto de hora que cada día de nuestra vida, y si estamos comulgando 80 años, están en nosotros las especies sacramentales. Que esas especies sacramentales, antes de que comience su descomposición en el estómago, está ahí bajo la especie de pan, porque no es pan, los accidentes son pan, pero como la sustancia está toda cambiada, y la sustancia auténtica es la del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Entonces hay una unión, pero ya digo, esto no es al modo físico dimensivo, pero hay una unión con Cristo hombre, porque está su cuerpo, su sangre y su alma en nosotros. Y al estar su divinidad naturalmente es común al Padre y al Espíritu Santo, no hay más que una divinidad, no son 3 dioses, es un solo Dios. Al estar en nosotros el Hijo Dios, está el Padre y está el Espíritu Santo. Por eso el cuarto de hora de la comunión hay que mimarlo con una reverencia temblorosa de que ni el oficio divino, ni las 2 horas de oración, ni el rosario, nada se iguala a eso, como dice la Santa Madre. No perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado, porque ahí está toda la Trinidad. Y de una manera espiritual, concomitante, digamos así, nuestra Madre la Virgen. Ya hemos visto que para Isabel la síntesis de la vida de María son los 2 versículos iguales de Lucas en el capítulo 2, el 19 y el 51. María meditaba todas estas cosas dándoles vueltas en su corazón. Entonces la carta 183 a su hermana, que es de noviembre de 1903, le dice, porque su hermana se casó muy joven, ella le llevaba 3 años y Guitarra más pequeña, y se casó con 19 y enseguida tuvo las 2 niñitas, las sobrinitas de Isabel. Y entonces le escribe aquí su hermana, porque Isabel, esta Margarita, va a tener su segunda niña, o su primera, no me acuerdo, Isabel, me parece que es la primera, Isabel y Odette. Pues Isabel, que fue la primera, ahora sí, fue carmelita en Dijon. Esta madre, Margarita, tuvo 9, me parece, se consagraron al Señor 5 o 6, otro se murió, y la primera, Isabel, fue carmelita en Dijon, que se ha muerto no hace mucho. Yo creo que conoció la beatificación de su tía, que fue en 1984. ¿Ves? Va a nacer esta niña, y le dice Sor Isabel, si supieras cómo me siento, toma pie. Es que Sor Isabel me encanta porque es muy natural, muy abierta, ella propone a su hermana casada el mismísimo camino de santidad y la misma vida mística que propone a una carmelita o que propone al abate Chevignard. Para ella estas sublimidades no son patrimonio de una monja de clausura, no, ahora que ella encuentre que es más fácil para ella por su vida de silencio, de retiro, sí, pero para ella esto es para todos, y eso me la hace muy grande, porque ha comprendido Isabel la llamada universal a la contemplación, no solo a la santidad.
sino a la intimidad divina. Y entonces a su hermana le hace partícipe de unas confidencias extraordinariamente intensas a nivel espiritual. Y aquí se sirve de la gravidez, del embarazo de su hermana, para decirle que eso le tiene que recordar a la Virgen y que medite en la vida de Dios en ella. Y le dice: si supieras cómo me siento cerca de ti, cómo te envuelvo en mis oraciones, a ti y al pequeño ser que está ya en el pensamiento de Dios. Oh, déjate tomar, déjate invadir por su vida divina para podérsela dar al querido pequeño que llegará al mundo lleno de bendiciones. Piensa lo que pasaría en el alma de la Virgen cuando después de la encarnación poseía en ella al Verbo encarnado, al don de Dios. En qué silencio, en qué recogimiento, en qué adoración más profunda debió de sumergirse en el fondo de su alma para estrechar a aquel de quien era madre. Guita mía, Él está en nosotros. Oh, mantengámonos, pues, junto a Él con aquel silencio, con aquel amor de la Virgen. Así pasaremos el Adviento, ¿verdad? Termina su carta. O sea, Isabel no necesita más que lo poquísimo que el Evangelio nos dice de María. No anda en busca de devociones, ni anda admirada ni deslumbrada por revelaciones, ni por apariciones, ni por mensajes, ni por visiones, ni por cosas peregrinas. No, nada de eso. Naturalmente se postró ante la gruta de Lourdes y estuvo 3 días en Lourdes. Pues ¿quién no va a Lourdes y a Fátima? Eso sí, pero no anduvo con muchas historias. Entonces, para ella, María está toda entera, según la describe. Vamos a comentarlo un poquitín en su tratado, que también le dirige sin que se lo hubiera pedido previamente, aunque se creía que sí hasta hacía poco, pero le dirige a su hermana, El cielo en la fe. Y cuando 3 meses después de morir Isabel, que la priora se había servido de este tratado para escribir los recuerdos, para pergeñarlos un poco, y lo había estado copiando y después se lo devuelve, se lo da y le dice: mire que esto tenía su hermana, y dice: pues yo no sabía nada, no lo sabía. O sea, hasta ese punto tenía Isabel la ilusión de la santificación de su hermana, que efectivamente fue una santita, como madre de familia, abnegada y sufriente, porque se quedó viuda con poco más de 40 años y con los 9 niños, y era una mujer de oración. Entonces dice aquí en el día 10º de este tratado El cielo en la fe: si conocieras el don de Dios. Hay una criatura que conoció este don de Dios, una criatura que no perdió ni una partícula, una criatura que fue tan pura, tan luminosa, que parece ser la misma luz, speculum justitiae. Una criatura cuya vida fue tan sencilla, tan abstraída en Dios, que no se puede decir casi nada de ella. Virgo fidelis. Es la Virgen fiel, la que guardaba todas las cosas en su corazón. Ella se mantenía tan pequeña, tan recogida delante de Dios en el secreto del templo, que atraía las complacencias de la Santa Trinidad, porque ha mirado la bajeza de su sierva. En adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El Padre, inclinándose hacia esta criatura tan bella, tan ignorante de su belleza, quiso que ella fuese la madre en el tiempo de aquel de quien Él es el Padre en la eternidad. Entonces el espíritu de amor que preside todas las obras de Dios sobrevino. La Virgen dijo su fiat: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y tuvo lugar el más grande de los misterios. Y por la bajada del Verbo a ella, María fue para siempre la presa de Dios. Es como Isabel se llamará a sí misma al final de la elevación: yo me entrego a vos como una presa. Me parece que la actitud de la Virgen durante los meses transcurridos entre la Anunciación y el nacimiento es el modelo de las almas interiores, de esos seres que Dios ha escogido para vivir dentro de sí, en el fondo del abismo sin fondo. Con qué paz, con qué recogimiento María se sometía y prestaba todas las cosas, cómo aun las más vulgares eran divinizadas por ella, porque a través de todo la Virgen no dejaba de ser la adoradora del don de Dios. Esto no le impedía entregarse a las cosas de fuera cuando se trataba de ejercer la caridad.
El Evangelio nos dice que María subió con toda diligencia a las montañas de Judea para ir a la casa de su prima Isabel. Jamás la visión inefable que ella contemplaba en sí misma disminuyó su caridad exterior. Hay cosas extraordinarias y diversísimas escritas sobre la Virgen, porque no hay pluma, ni pincel, ni lengua que no se haya movido, pero de la profundidad de estas páginas de Isabel, penetrando lo que es el ser contemplativo y adorante de María, no es muy frecuente encontrarlas. María es para ella la Virgen fiel, la adoradora silente, la de la mirada contemplativa. En María la acogida del Verbo, quiero pasar mi vida escuchándoos, le hemos dicho, esa acogida del Verbo es acogida de la Trinidad. Y el abandono de María al Espíritu Santo me posibilita a mí ser hijo en el Hijo. Lo más grande que yo tengo es eso, la filiación divina. Porque Jesús es mi hermano, yo me puedo llamar hijo de Dios. Y eso se lo debo al sí de María. La comprensión suprema que supera, yo creo, a esta que hemos leído, de Isabel sobre María, está en su último gran tratado, los últimos ejercicios de Laudae Gloriae que hace en la segunda quincena de agosto, previa licencia de su madre priora. Yo no he conocido ninguna carmelita fuera de Sor Isabel que pida licencia a la priora para hacer unos ejercicios para su entrada en el cielo. Y es lo que hace Isabel: necesito prepararme bien a entrar en el cielo. Y entonces hace no 8 días, sino 16, 2 semanas de ejercicios, y los empieza con toda idea el día de la Asunción de la Virgen, para irse con la Virgen al cielo. Y entonces en el día 15º de esos ejercicios, en el día penúltimo, cuando ya por la noche se quedaba sola en la enfermería porque dejaban de ir a visitarla o por lo que fuera, el convento se quedaba en paz, y a las 11:30 o 12 de la noche, que era tardísimo porque allí es más temprano el horario, dice ella: devorado su abdomen y su vientre por perros rabiosos, porque el mal de Addison era terrible y ella se fue como desintegrando por dentro, era una cosa rara, una especie de tuberculosis ósea, bueno, horrible. Y entonces en esas horas ella escribía estas meditaciones, y en la 15ª dice: después de Jesucristo, y con la distancia que hay de lo infinito a lo finito, existe una criatura que fue también la gran alabanza de gloria de la Santa Trinidad. Ella respondió plenamente a la elección divina de que habla el apóstol. Ella fue siempre pura, inmaculada, irreprensible a los ojos del Dios 3 veces santo. Fue su alma tan sencilla, sus movimientos son tan profundos que no se les puede descubrir. Parece reproducir en la tierra la vida del ser divino, el ser simple. También ella es tan transparente, tan luminosa, que se la tomaría por la luz, aunque no es más que el espejo del sol de justicia, speculum justitiae. La Virgen conservaba todas estas cosas en su corazón. Toda su historia puede resumirse en estas pocas palabras. Fue en su corazón donde ella vivió, y con tal profundidad que no la puede seguir ninguna mirada humana. Cuando leo en el Evangelio que María corrió con toda diligencia a las montañas de Judea para ir a cumplir su oficio de caridad con su prima Isabel, la veo caminar tan bella, tan serena, tan majestuosa, tan recogida dentro con el Verbo de Dios. Como la de él, su oración fue siempre: ecce, heme aquí. ¿Quién? La esclava del Señor, la última de sus criaturas. Ella, su madre. Ella fue tan verdadera en su humildad porque siempre estuvo olvidada, ignorante, libre de sí misma. Por eso podía cantar: el poderoso ha hecho en mí grandes cosas, desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones. Esta reina de las vírgenes es también reina de los mártires, pero una vez más fue en su corazón donde la espada la traspasó, porque en ella
todo se realiza por dentro. Oh, qué hermoso es contemplarla durante su largo martirio, tan serena, envuelta en una especie de majestad que manifiesta juntamente la fortaleza y la dulzura. Es que ella había aprendido del Verbo mismo cómo deben sufrir los que el Padre ha escogido como víctimas, los que ha determinado asociar a la gran obra de la redención, los que Él ha conocido y predestinado a ser conformes a su Cristo, crucificado por amor. Ella está ahí al pie de la cruz, de pie, llena de fortaleza y de valor. Y aquí que mi maestro me dice, ecce mater tua, Él me la da por madre. Y ahora que Él ha vuelto al Padre, que Él me ha colocado en su lugar sobre la cruz para que yo sufra en mi cuerpo lo que falta, la pasión por su cuerpo, que es la Iglesia, la Virgen está todavía allí para enseñarme a sufrir como Él, para decirme y hacerme escuchar estos últimos cantos de su alma que nadie, fuera de ella, su madre, ha sabido percibir. Cuando yo haya dicho mi consummatum est, será ella, Janua Coeli, la que me introducirá en los atrios eternos, diciéndome en voz baja estas misteriosas palabras. Letatus sum, inisque dicta sum mihi, in domum Domini ibimus. Nadie ha penetrado el misterio en su profundidad, el misterio de Cristo, salvo la Virgen. Los santos todos quedan en la sombra cuando se contempla a la Virgen. Ella es lo indecible, el secreto que ella guardaba y meditaba en su corazón, que ninguna lengua ha podido revelar, ninguna pluma traducir. Esta Madre de Gracia va a formar mi alma para que su hijita sea una imagen viva, expresiva de su primer hijo, el Hijo del Eterno, María. Pues el día de la Virgen del Carmen del año 6, o sea que ya sabe ella que se va al cielo muy pronto, la priora le había dicho que el día de la Inmaculada, porque eso se llevaba mucho, pensar que tenía que ser un día de fiesta. Y Teresita decía que no, que se salía de mi caminito, que fuera un día grande, dejarme de días grandes. Pero en fin, las prioras mandaban hasta los días que había que morirse. Y le dijo que el día de eso. Y ella fue un mes antes. Pues el día de la Virgen del Carmen del año 6, ella le escribe a su hermana una carta que encabeza diciendo: mi vocación es el amor. Y es una maravilla de carta, porque le dice: hoy te he consagrado a la Santísima Virgen junto con mis angelitos. Oh, jamás la he amado tanto. Lloro de alegría al pensar que esta criatura totalmente serena y luminosa es mi madre, y me alegro de su hermosura como un niño que quiere a su madre. Siento una inclinación muy fuerte hacia ella. La he puesto como reina y guardiana de mi cielo y del tuyo. Hasta ahí llegaba la dirección espiritual de Isabel a su hermana. Sin permiso, la consagra a ella y a los dos niños. Que lo sepas, que quieras o no quieras, ya estás consagrada. Y además, quieras que no quieras, ya te he encargado a la Virgen tu cielo también. Bueno, pues si María la ha llevado al cielo del Carmelo, Isabel sabe que María la llevará al cielo de la gloria. Y por eso María es Janua Coeli. Dice Filipón: en el Carmelo la soledad lo es todo. ¿Y qué soledad en el alma de la Virgen? Por eso es esa intimidad de Isabel. Esa profundidad que tiene Sor Isabel supone una larga vida de intimidad mariana. Escribe a su canónigo Monseñor Anglés, también en julio del 906. Es ella, la Inmaculada, quien me ha dado el hábito del Carmelo, y a ella pido me revista con ese vestido fino de lino con que la esposa se prepara para ir al banquete de bodas del Cordero. Faltaba ya muy poco para morir, y entonces hizo con ese arte y esa delicadeza de las carmelitas un castillito de cartón, y en un torreón tenía un puente levadizo el castillo, y en un torreón puso un estandarte, una banderola en la que estaba escrito: Ciudadela del dolor y del santo recogimiento.
habitación de Laudem Gloriae, en espera de la casa del Padre. Se lo regaló a su madre priora. Y en la puerta del castillo, en el puente levadizo, recortó una imagen de la Virgen de Lourdes y puso Janua Coeli, o sea, la que me va a dar entrada en el verdadero castillo es ella. Cuando se sintió ya muy malita, le pidió a su hermana esa imagen de la Virgen de Lourdes y no la soltaba nunca. Y cuando se iba arrastrando hasta la tribuna, donde pasaba horas allí, hecha un ovillo, consumida por el dolor, iba, aunque no podía casi llegar, pero se llevaba en brazos la Virgen, que tenía unos 30 centímetros, pero con la cual casi ni podía, Janua Coeli. Había focalizado toda su devoción a María en este título, porque si ella le había abierto el cielo en la tierra, por la comunión trinitaria, ella, María Inmaculada, Janua Coeli, a Isabel y a nosotros, por su inmensa caridad, por su misericordia, nos abrirá un día el cielo de la gloria.